hacen sus propios devocionales porque ya están grandes y necesitan tener su tiempo a solas con Dios y el tiempo del estudio bíblico. Y bueno, nosotros vamos a ir a la palabra ahora, inmediatamente, y le invito a todos que busquen el Salmo 121. Ya fuimos deleitados con ese Salmo 46, donde Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Ahora vamos a leer el Salmo 121 y vamos a aprender algunas cositas ahí interesantes. Pero el tema de esta tarde se llama ¿de dónde vendrá el oportuno socorro? Buena pregunta, porque hoy día más que nunca Chile necesita ayuda, el mundo necesita ayuda, la iglesia necesita ayuda, todos necesitamos que alguien nos socorra. Salmo 121, del 1 al 8, dice la palabra de Dios: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria a Dios, que el Señor Jesucristo bendiga su preciosa palabra. Amén. Muy bien. ¿De dónde vendrá ese oportuno socorro? Yo le puse la palabra oportuno porque Dios el día de hoy no es más oportuno. Es lo que tú necesitas, es lo que nuestro país necesita, es lo que el mundo necesita. Es la oportunidad que tenemos de ir a Dios en estos instantes. ¿De dónde viene el oportuno socorro? De Dios, de los cielos mismos. Es el creador del cielo y la tierra y Él viene. Eso es lo que está hablando el Salmo 121. Ya voy a hablar un poquito de eso. Pero quiero decirte en esta introducción al tema que en la dificultad está Dios. En la tormenta está Dios. En la enfermedad está Dios. En la muerte está Dios. Y para los problemas del hombre, solo Dios puede estar, porque es el único socorro que el hombre tiene. No hay otro. Así que ¿de dónde viene el oportuno socorro? De Dios. Dios siempre es oportuno, nunca es inoportuno. Pero el hombre lo ha hecho al revés. Ha hecho de Dios algo inoportuno, algo fuera de tiempo, algo molesto a veces, pero ahora es cuando necesitamos clamar a Dios más que nunca. Bueno, ¿qué podemos decir del Salmo? Vamos a dividir esta enseñanza en tres partes. La primera vamos a hablar del Salmo un poquito, vamos a aprender de este Salmo. La segunda vamos a ver de dónde viene la salvación. Y número 3, el medio de la salvación. Bueno, hablemos del Salmo. Salmo 121 es parte de lo que se llaman los cánticos graduales, que comienza justo en el Salmo 120, el anterior, y termina en el Salmo 134. Pastor, ya me imagino a algunos de mis hermanos levantando la mano, ¿qué es un salmo gradual? Es buena pregunta. Son salmos en ascenso o el canto de los peregrinos, así le llaman muchos en la ley judía. Bueno, yo sé que eso no le dice tanto, pero se lo voy a explicar. Gradual o en ascenso o canto de los peregrinos eran los salmos que se entonaban cuando el pueblo de Dios, distante a Jerusalén, donde estaba el templo, peregrinaba hacia el templo para celebrar las fiestas solemnes que en el Antiguo Testamento Dios había mandado. Dios en Deuteronomio siempre envió a la gente a celebrar 3 fiestas obligadas durante el año para el pueblo de Dios. Tenía que ir dentro de un tiempo a esas fiestas. ¿Cuáles eran las 3 fiestas? Las fiestas sagradas que Dios invitaba a que la gente fuera a Jerusalén a celebrar. Bueno, la fiesta de los panes sin levadura o la Pascua,
la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Esas tres fiestas, el judío estaba obligado a subir a celebrar porque eran fiestas sagradas y mandato perpetuo del Señor. ¿Por qué cánticos en ascenso o graduales? Porque ¿dónde está el templo? En el monte Sión. Entonces la gente tenía que subir el monte y en ese peregrinar cantaban desde el Salmo 120 al Salmo 134. También estos salmos fueron entonados cuando Esdras, después del cautiverio, venía con el pueblo a nuevamente tomar la tierra. Hay ahí un salmo que habla un poquito de eso, de la misericordia que Dios tuvo, y ellos cantaban por ese salmo también. Ahora, es importante saber este tipo de detalles porque usted siempre está leyendo en la Biblia justamente del 120 al 134, cántico gradual. Por ejemplo, nosotros ahora estamos leyendo el 121 que dice, Jehová es tu guardador, y abajito de eso dice, cántico gradual. Pastor, ¿qué significa cántico gradual? Bueno, es lo que le estoy conversando. Es el canto de los peregrinos en el avance. Mire, en la Biblia, en el Lucas capítulo 2, está la historia de cuando Jesucristo tenía 12 años y salió con su familia, José y María, a celebrar al templo. Se acordarán muy bien de esa historia, ¿cierto? Cuando Cristo no volvió con la comitiva. En el capítulo 2 dice que no estaba en la compañía, o la caravana, pues dice en otras partes, pero siempre que subían los que venían de lejos, recuerde que ellos venían de Nazaret, alrededor de 140 a 150 kilómetros de distancia desde Jerusalén. Entonces ellos en esa comitiva, en esa caravana, siempre venían cantando jubilosos estos salmos de alabanza, pero llamados cánticos graduales. Y en la medida que se iban acercando a Jerusalén, subiendo el monte Sión, ya ellos cada vez más entonaban estos cánticos graduales. Así que Cristo también los entonaba cada vez que iba a las fiestas sagradas. De hecho, en esa fiesta era la fiesta de los panes sin levadura, o la Pascua, dice ahí la Escritura. Eso podemos decir en cuanto al Salmo. Maravilloso es lo que nos enseña este Salmo. Hay algo más importante todavía. Vamos allá al Salmo todavía. Bueno, número 1 dice que alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? La respuesta, el mismo salmista la da inmediatamente. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero la pregunta es, ¿por qué dice alzaré mis ojos a los montes? ¿Por qué no dice alzaré mis ojos al horizonte o hacia el cielo, a las nubes, etcétera? Porque el peregrino en su caminar está rodeado de montañas. Y hay algo que me llama mucho la atención, profundamente la atención. La Biblia siempre menciona en varios libros, sobre todo cuando se divide el reino o en los tiempos de Josué, que muchas veces la nación de Dios se fue tras ídolos paganos y levantaban altares en los lugares altos, en los montes. ¿Recordará usted la historia de Elías con los profetas de Baal? Eso fue en el Monte Carmelo, por ahí por Samaria. Siempre se buscaba a las deidades en la cúpula de los montes, supuestamente para llegar más arriba, más cerca de esas deidades. Entonces, los montes para muchos reflejaba un lugar de adoración. Jeremías tiene un muy buen versículo, en Jeremías 3:23, que también menciona un poco de esta verdad que estoy explicando, de idolatría en los montes. Y lo dice de la siguiente manera. En Jeremías capítulo 3, versículo 23, Jeremías lo dice así: ciertamente, vanidad son los
collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Básicamente lo que estaba diciendo Jeremías es que en esos montes no hay nada que pueda salvar al pueblo de Dios. En esos montes con sus altares altos e idolátricos no había nada que pudiera ayudar al pueblo de Dios. Por eso Jeremías termina diciendo ahí, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. No en los collados, no en los montes, no en las cúpulas de los montes. Y vaya que ese peregrinar está lleno de montañas, y en esas épocas, y sobre todo cuando recién entró Israel a la tierra prometida, todas las naciones paganas tenían ídolos falsos en esos montes. En Jeremías 3:23. Buen versículo para tener en cuenta. Entonces estos salmos graduales tienen un sentido, no es un antojo lo que se está escribiendo aquí, sino que es lógico que alzar los ojos a los montes y preguntarse ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Será de este Dios de acá? ¿Será de este altar de allá? No, la respuesta es mi socorro viene de Jehová. Ni siquiera viene de los montes, sino de los cielos. Bien. ¿Por qué? Porque es el que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios, amén. Amén. Dice, no dará tu pie al resbaladero, o sea, no te hará resbalar, no te hará tambalear. ¿Quiénes tambalean? Los que están inseguros, los que están por caer, los que están por ser derrotados. Pero no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Pon atención, porque estos no son meros cantos, son promesas de Dios, que están ahí para que tú te apropies de ella. Ni se dormirá el que te guarda. Bueno, Dios no se cansa. Pastor, pero si descansa el séptimo día, sí, de la obra que hizo de sus manos, pero ahora vigila la obra atentamente, no hay nada que escape al ojo de Dios. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esa era la promesa. Recuerda que es un canto gradual, ascendente, peregrino, pero ¿de quiénes? Del pueblo de Israel. Ellos son los autores de esto. David, de hecho, escribió muchos cánticos graduales que están aquí y está apelando al pueblo de Dios que es Israel. Pero luego dice en el 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Gloria a Dios. Así que Dios te sigue guardando, sigue confiando, y Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Qué importante es la sombra en lugares tremendamente cálidos. Recordarás que el pueblo de Dios tenía una gran sombra en el día, una nube, y en la noche una gran columna de fuego que les daba calor. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. O sea, no tenían que temer ni de día ni de noche a nada, ni al tiempo, ni a los peligros de la ruta, sea de día o sea de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Aquí, querido hermano, quiero que entiendas algo. El Salmo no solamente te está hablando de protegerte como peregrino, sino que proteger tu alma como peregrino. ¿Y qué dice la Escritura de ti y de mí como hijos de Dios? Que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y Él puede guardar nuestra alma. ¿Sabes? En este minuto de complicación mundial, el oportuno socorro es Jehová. Pero hay una pandemia más grave que se llama pecado. Y el oportuno socorro sigue siendo Jehová. Para esa pandemia llamada pecado, sigue siendo Dios el Salvador del alma y el que la puede guardar y el que no la pierde. Porque todo aquel que está en las manos de Dios está seguro y no hay nada que lo arrebatará de su mano. Nada. No hay nada que lo pueda separar del amor de Dios. Gloria a Dios por esa verdad. Y termina el Salmo diciendo, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y querido hermano, quiero decirle que yo en mi vida siento esa paz en este minuto. A pesar de las circunstancias. Déjame contarte un poco el panorama en el que estamos. Estamos en una de las pandemias más terribles que se haya vivido. Muchos
de los que han nacido no conocen algo similar que se haya vivido. Es probable en la historia, no es probable, es real que en la historia han habido pandemias terribles como la peste bubónica ahí al fines de la Edad Media. Terrible. Moría mucha gente con esa peste negra. Pero en generaciones posteriores como la nuestra no hemos vivido eso. Eso tiene de cabeza a los países porque la economía mundial se ha venido abajo. Países como China, España, Italia están perdiendo vidas de una manera abismante. Imagínate 500 muertes diarias. Es terrible y debemos orar por esos países, queridos hermanos. Debemos tener misericordia también por ellos y nosotros debemos respetar lo que la autoridad sanitaria nos pide a cada uno de nosotros. Debemos respetar eso para no ser gravosos con otras personas. Pero aún así yo estoy en paz. Para agravar más la situación, y no quiero ser negativo para nada, porque ¿dónde está mi socorro? Mi socorro está en Jehová, mi socorro está en Dios, el que creó los cielos y la tierra. Lo que te estoy diciendo es que a pesar de la tormenta yo estoy en paz, pero la realidad es esta. Ayer nomás leía que el Fondo Monetario Internacional ya declaró al mundo en recesión. Y una pregunta, ¿cómo nos pilla esta recesión a nosotros? Con un problema social tremendamente grande. Ni siquiera como la recesión del 2008-2009, el subprime, no nos pilló mal parados. Chile ni le afectó esa recesión. A muchos otros países le hizo muy mal, pero Chile estaba en muy buen pie. Pero ahora no. Ahora se van a ver los trabajos, se está viendo la cesantía. Ya antes de que llegara la pandemia estaba así. O sea, más que nunca, querido hermano, más que nunca, querido amigo, tú que estás escuchando ahí, necesitamos del oportuno socorro. Ahora. ¿Y de dónde puede venir? De ningún monte alto, de ningún dios falso, de ningún altar a ídolos. Puede venir solamente del Creador del cielo y de la tierra. Amén. Ese es el panorama en el que estamos viviendo. Así que nosotros necesitamos quien nos socorra, necesitamos quien nos ayude. Por eso pasamos al punto número 2 ahora. Así como lo declara el Salmo 121, así como mi hija leyó el Salmo 46, queridos hermanos, la Biblia declara que la salvación es de Dios. Amén. La salvación es de Dios. ¿Necesitamos ser salvos? Hoy día sí. Por la economía, por la crisis mundial, por las enfermedades. Necesitamos que Dios intervenga de todas maneras. Pero mayormente por esa enfermedad más grave aún que ha puesto este mundo de cabeza, el pecado. Y Dios es autor de la salvación. Por eso dice el texto en el versículo 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Él es el Salvador. No hay otro Salvador. Solamente Dios es Salvador. Déjame decirte lo que la Biblia dice. No te enojes conmigo, por favor. Solamente yo voy a declarar lo que la Biblia dice. Ya lo leímos en el Salmo 46, ya lo leímos en el Salmo 121 y tú puedes leer todos los salmos. Solamente Dios es el Salvador. Quiero invitarte a otros 2 salmos más. Salmo 62. Recuerda que los salmos expresan claramente en dónde tenía puesta la fe el pueblo de Dios. Salmo 66 es un cántico también. El 1 y 2 dice, aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Bueno, debo decir que me equivoqué, era el Salmo 62. Qué linda alabanza en todo caso esa. Es linda alabanza. Ahora sí, Salmo 62, 1 y 2. Dice, en Dios solamente está callada mi alma. ¿De Él viene qué? Mi salvación. Eso, acompáñenme los míos, por favor. De Él viene mi salvación. Leamos todos el número 2. Dice,
Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho, o sea, no te tambalearé. Aquí está. En Dios solamente está acallada mi alma y en Dios está confiada mi alma. ¿Ya? De Él viene mi salvación. Así que el mundo puede estar como esté. Obviamente eso va a afectar a mi familia. Obviamente va a afectar a mis cercanos. Obviamente nos va a afectar a todos, a nuestras iglesias. Obviamente. Pero aunque afecte, mi alma está guardada en el Señor. Porque Dios es la salvación. Eso es lo que dice este Salmo de David. Claramente, él dice, Él solamente es mi roca. El fundamento en su vida siempre ha sido Dios. Nosotros tenemos que tener un solo fundamento, y Dios es la roca, Cristo es la roca. Y mi salvación, dice luego, es mi refugio, no resbalaré mucho. Gloria a Dios por eso. Otro salmo, Salmo 27.1. Salmo 27.1. Cantamos también esta alabanza, igual que el 66. Y dice así el Salmo 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mira, ¿a quién vamos a temer? Hablaba el otro día en uno de los devocionales y yo decía que debemos temer a aquel que puede echar el alma en el infierno, y ese es Dios. ¿A quién más le vamos a temer? ¿Al diablo? ¿A sus demonios? No, Él puede huir si nosotros resistimos firmes en la fe. Eso es lo que estudiamos en Primera de Pedro esta semana. ¿Cierto? Esa es una realidad. Pero hay que temer a Dios con temor y temblor, porque es el principio de la sabiduría, porque es el todo del hombre, dice Eclesiastés. Entonces, Jehová debe ser nuestra luz y nuestra salvación. ¿Qué quiero decir con todo esto, con estos versículos? Todos estos salmos que hemos leído y toda la Biblia enseña que solamente en Dios hay salvación. Tú no sacas nada con ir a un hombre. Tú no sacas nada con ir a un ídolo. No sacas nada con ir a dioses extranjeros que, como cualquier escultura, tienen ojos más no ven, tienen oídos más no oyen, tienen boca más no hablan. Hay que ir solamente al Dios de los cielos, porque la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Él es el que quiere salvar al mundo y quiere evitar que tu alma vaya a un infierno eterno. Él es bueno porque quiere evitar eso. Quiere que tú y yo libremente podamos acceder a Él, que podamos ir a Él. Y aquí pasamos al punto número 3, el punto clave de todo esto. Para llegar a Dios, el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. No hay otro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Vamos a primera de Timoteo 2.5, te lo sabes de memoria, si no te lo sabes de memoria, lo leemos de todas maneras en el capítulo 2, versículo 5, lo vamos a leer todos juntos porque al unísono vamos a decir este precioso versículo. Dice todos juntos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador entre Dios y nosotros. Ese es Jesucristo, el que bajó del cielo, teniendo forma de Dios, y no estimó eso como cosa a que aferrarse, sino que se entregó por ti y por mí. Él es el único medio por el cual tú y yo podemos llegar al cielo. ¿Por qué digo esto también? Bueno, dentro de este tema, ¿de dónde vendrá el oportuno socorro? Obviamente, si de Dios es la salvación, entonces usemos el medio que Él nos dejó, que es Jesucristo. No podemos usar otro medio. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Un paréntesis tal vez no muy poco. No me importa que hayan dicho en las noticias, ni que haya dicho el mundo entero, de quién nos perdona si es hombre alguno. Pero no hay hombre que tenga facultad de perdonar los pecados que le hemos hecho a Dios.
El hombre tiene la facultad de perdonar los pecados que a mí me hacen, y Dios me manda que yo debo perdonar cuando la persona está arrepentida. Es más, aún debo orar por mi enemigo. Así que el perdón es intrínseco en el ser humano. Pero mis ofensas que yo hago con Dios, solamente puedo hacerlo a través del único mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Así que te lo digo con todas sus letras. No hay otro mediador que no sea Jesucristo. Solamente Jesucristo puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios. ¿Te acuerdas que lo dijimos? Y solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿por qué Jesucristo perdona pecados? Porque Jesucristo es Dios. Mira, como alguien dijo por ahí, para llegar a Dios, corro a Cristo. Al llegar a Él, has llegado a Dios. Bueno, ¿no es cierto? Para llegar a Dios, corro a Cristo. Al llegar a Él, has llegado a Dios. Así que ese mediador entre Dios y los hombres es Dios mismo. Porque la salvación es de Dios. Así que no puedo yo hoy día sentarme aquí a hacer un edicto y decir todos los hombres son perdonados. Tienes que venir a Jesucristo. Tienes que mirar a los montes y preguntarte ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Yo le llamo el oportuno socorro. De los cielos, de Dios. De los cielos bajó Jesucristo para morir por ti y por mí. Así que no puedo hacer declaración alguna y salvar a alguien por mi declaración. Ni hombre alguno que pise esta tierra, no importa si es presidente de un país, de una nación, etc., puede levantar un edicto y declarar que todos los hombres son salvos. El hombre será salvo cuando se arrepienta en el nombre de Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Cualquier otra cosa para mí es desestimar lo que la Biblia dice. Sigamos viendo si es real lo que estoy diciendo. Juan 5:24. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Para que no haya dudas, dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Fíjate lo que dice, y cree al que me envió. O sea, Cristo fue enviado por Dios porque es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué dice? Tiene vida eterna. ¿Y qué remata? Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Por eso mi alma descansa en el Señor y sé que está guardado en la fe por medio de Jesucristo. Hermoso. ¿Qué dice Juan 3:16? Recitémoslo todo ahí en el hogar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amando al mundo, enviando a su Hijo unigénito, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Crees en Él? No te pierdes entonces. ¿Pero crees de corazón? ¿En arrepentimiento? ¿Lo confiesas? ¿Lo vives? Solamente en Cristo hay salvación, porque la salvación es de Dios. Mira, qué hermoso. Hebreos 9:27 es un buen texto para leer al respecto. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Es un muy buen texto nuevamente, vuelvo a repetir. Para leer este día, vamos a leer el 27 y 28. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, si tú mueres, viene un juicio. Un juicio para saber si accedes al cielo o vas a condenación eterna. Pero mira lo que dice el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, Cristo va a salvar a los que le esperan, pero a lo que dice al principio, que Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Ofrecido por quién? Por Dios. El único medio por el cual puede ser salvo es el único medio que Dios ofreció para que sea salvo. Y ese único medio es Jesucristo. No hay otra persona
que pueda declarar tu salvación. No hay otra persona. Esto debieras comentárselo a todo el mundo. Porque por ahí pueden decir que ya eres salvo, porque alguien lo decretó. Falso. Yo no puedo decretar tu salvación. Tú tienes que venir delante de Dios, arrepentirte, arrodillarte y pedirle perdón por tus pecados y decir, creo en ti, Señor. ¿No dice acaso el Salmo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? ¿No dice en el versículo 3 ahí, unos versículos más adelante, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? Si tú no invocas el nombre del Señor, si tú no confiesas el nombre de Cristo, que es el medio para llegar a Dios, entonces nadie es salvo. Yo no lo puedo declarar, ni puedo hacer un edicto, ni puedo firmar nada, porque apurado, yo logré salvación. Y no por méritos míos, sino por Dios. Dios me salvó. Dios hizo todo. La salvación es del Señor. Amén. La salvación es del Señor. Gloria a Dios. Dios nos cuida, Cristo nos salva y el Espíritu Santo nos guía en este peregrinar por la vida. Qué preciosos versículos hemos leído el día de hoy. Quiero concluir con un peligro. Voy a leer a Matthew Henry, este tremendo escritor del siglo XIX. ¿Qué decía él? Del siglo XVII. Matthew Henry decía, tentamos a Dios cuando decimos que estamos bajo su cuidado, pero no usamos los medios que Dios nos ha dado para cuidarnos. No sé si lo entendiste, pero no tientes a Dios. Lo vuelvo a repetir. Tentamos a Dios cuando decimos que estamos bajo su cuidado, pero no usamos los medios que Dios nos ha dado para cuidarnos. Querido hermano, querido amigo, queridas personas que escuchan, no digas, Dios me cuida, si no usan los medios que Él dejó para su cuidado. Y voy a recalcar el medio que hoy día hablé, es Jesucristo. Es el medio que Dios mandó. Es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. No hay otro que quita el pecado del mundo. Nadie más quita el pecado del mundo. Así que no digas, creo en Dios, si acudes a los hombres. Si buscas salvación en los hombres, en palabra de hombre. Tampoco digas que crees en Dios si acudes a dioses falsos, a ídolos falsos, a figuras falsas, porque Dios no está ahí. No busques a Dios si rechazas su palabra, que nos enseña todas estas cosas, que es palabra de Dios. Son los medios que Dios dejó para la salvación, Jesucristo y su palabra. Así que nadie diga, estamos al cuidado de Dios y no estudia su palabra, no sabe estas cosas y busca al hombre para ser salvado. La gente viene a nuestra iglesia no buscándome a mí, sino que la gente viene a nuestra iglesia para que como cuerpo nos edifiquemos en torno a Dios, porque Dios es mi salvación. Dios es mi salvación. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Como decía yo en el texto, mi socorro oportuno viene de Dios. Jesucristo es mi Salvador. La salvación es del Señor. Oremos. Dios bendito, voy a usted en oración, dando gracias por tu palabra. Pido tu bendición, Señor, y gracias por cada alma que está escuchando esto, que tiene seguridad de dónde viene su oportuno socorro. Ese socorro viene del cielo.